Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos acompañan hoy a este encuentro. Yo soy Paola Uparela, vocal de profesores asistentes de la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades. Y este es el primer conversatorio de varios que tenemos planeado organizar y serán organizados por la asociación y su revista, la Revista de Estudios de Género y Sexualidades. Más adelantico vuelvo porque presentaré mi trabajo, pero le doy paso a nuestra editora, la editora de la revista, la doctora Rocío Quispe-Agnoli, que presentará el dossier y presentará a las editoras del dossier. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Rocío Quispe-Agnoli. Varios me conocen, no todos. Yo soy especialista en Latinoamérica colonial, como todas las presentadoras el día de hoy. Para mí es un gusto poder estar hoy día con ustedes. Yo solamente voy a hacer una brevísima introducción de la revista. Antes que nada, quiero darles las gracias infinitas a Paola Uparela por todo el esfuerzo de organizar esta sesión, este panel tan necesario. Lo he pensado varias veces en hacer, como editora, ¿no? Hacer este tipo de paneles, no sé, o eventos, presentaciones, no solo con este número, sino en general. Lo que pasa es que el trabajo es monstruoso y nunca paramos, ¿no? Como bien lo saben. Así que, Paola, muchísimas gracias, realmente. Y también quiero agradecer mucho a todas las autoras que participaron en este dossier y también especialmente a Yamile Silva y Ana María Díaz Burgos, que estuvieron a cargo de editar, preparar, ¿no? Este dossier, y realmente ellas, tengo que enfatizar esto, ellas han sido editoras, ¿no? En todo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Ha sido, cada número que sale es el producto de un trabajo muy intenso, con muchas revisiones para que salga algo bien, y por eso es que se demora tanto, pero también por eso es que logramos posicionarnos. Estamos desde este año en el Project Muse, en la plataforma de Project Muse, entre otras, así que bueno, felicitaciones a todas, gracias por participar en esto también. Y este número que editaron Yamile y Ana María fue el primero de una iniciativa que yo propuse o empecé a pensar en enero del 2020, cuando asumí la dirección de la revista, ¿no? Que era, ok, tenemos los números monográficos, ¿no? Que ocupan todo el espacio de la revista. Yolopatri Hernández y Elena Dianda, aquí también presentes, se encargaron de editar un número monográfico en la segunda parte salió publicado, ¿no? En diciembre del 2022. Pero esos números monográficos son otro tipo de animal, si se puede decir, porque implican ir más allá de líneas temporales y geográficas, ¿no? Entonces yo pensé en esta idea de tener, ahora los llamo dossier temáticos para que se distingan del monográfico, porque son como clusters, ¿no? Racimos de conjuntos de ensayos, no más de 5 de ser posible, con la introducción de las editoras invitadas sobre algún tema específico dentro de coordenadas temporales, geográficas, políticas específicas, ¿no? Que es algo que no permite el monográfico. El monográfico es mucho más amplio, ¿no? Entonces, recuerdo que les propuse esta idea, o les coqueteé esta idea a Yamile y a Ana María ya hace un tiempo, y las dos dijeron, sí, vamos a hacerlo. Y bueno, este es el resultado. O sea, lo tienen ahí en el póster también, en el flyer, ¿no? Que este es el número que salió en junio del 2022.
¿no? Y que trata justamente del tema de género. No solamente es el tema de la mujer, sino es el tema de género y sexualidades en Latinoamérica colonial, ¿no? Así que, bueno, esta es la idea. Tratamos de dosificar también cuándo van los monográficos, cuándo van los dossiers temáticos, y claro, hay que dejar números abiertos, ¿no? Para que hayan colaboraciones misceláneas, ¿no? De los miembros de la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades. Y también, bueno, yo creo que con eso es una breve introducción a esto. La asociación tiene un canal de YouTube, y en ese canal de YouTube ponemos también videos de tutoriales de la revista, pero también anuncios de los congresos que se organizan u otros eventos que hacemos, ¿no? Cuando tenemos los videos a mano. Así que con esto, Paola, creo que me toca, te vuelvo a ti o presento a Ana María y a Yamile. Ana María y Yamile. Ok, entonces es mi gusto presentarles a Yamile Silva y Ana María Díaz Burgos. Yamile Silva es profesora de literatura latinoamericana con énfasis en colonial, como todas nosotras, en la Universidad de Scranton. Así que, Yamile, tienes la palabra. Muchas gracias, Rocío. Bueno, quiero dar las gracias a las personas presentes, a Paola, por supuesto, por esta iniciativa, a las autoras del dossier y a Rocío Quispe, quien como editora de la revista acogió este proyecto. Me gustaría empezar hablando de la génesis del proyecto. Una génesis que inicialmente empezó hace 3 años, como menciona Rocío, pero que en realidad se gestó antes. Y a veces los proyectos empiezan antes de que nos hayamos dado cuenta, ¿no? En este caso, esta génesis específica me lleva a recordar mis años como estudiante de doctorado en Massachusetts, donde como estudiante graduada, una de mis mentoras en estudios coloniales, la doctora Nina Scott, me recomendó, primero, hacerme miembro de esta asociación y segundo, consultar la revista, en ese momento se llamaba Letras Femeninas, para que buscara algo sobre Catalina Erauz, porque estaba tomando un curso con Nina y iba a escribir un ensayo sobre eso. El consejo lo seguí al pie de la letra, ¿no? Me hice miembro de la asociación y continué consultando esta revista siempre. Lejos estaba a imaginarme, esto en el año 2004, que algún día iba a ser parte del comité ejecutivo de la asociación o que iba a publicar un número temático con la revista. Algo que me empezó a inquietar hacia el año 2009-2010 era que veía muy pocas ponencias relacionadas al área de estudios coloniales en los encuentros de la asociación en el Congreso, y que solamente había un número especial, que fue el número del año 2009, dedicado al área de los estudios coloniales. Entonces, cuando empiezo a pensar, ¿no?, ¿cómo atraer más colonialistas a la asociación al Congreso? Cuando terminé mis funciones con el comité ejecutivo en el año 2019, esa conversación se hizo más recurrente con Rocío, ¿no? Y ella dice que nos coqueteó a nosotros. Yo creo que fue un coqueteo mutuo, ¿no? En que nos hacíamos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo traer más investigadores, más colonialistas a la asociación y a publicar en RES, el nombre actual de la revista? A la vez, yo había empezado a conversar con estas inquietudes con Ana María, con quien comparto la pasión por lo que yo llamo los desilenciamientos del archivo. Así, en noviembre del año 2020, con la pandemia de Testigo, creamos la convocatoria que con la guía y dirección de Rocío fue pronto compartida. En un periodo de 2 años y con un esquema cronológico muy específico, y yo pensaba en ese momento bastante rígido, pero que funcionó, salió a la luz este dossier que le debe las gracias tanto a las autoras como a los varias evaluadores, ¿no?, que con mucha generosidad leyeron y comentaron estos ensayos. En nuestra publicación en nuestra convocatoria buscábamos y dejamos constancia de 3 cosas. Primero, queríamos establecer un puente con la publicación del año del 2009, con el número especial de Amanda Powell y de Stacy Slough, que se tituló Mujeres alborotadas, Early Modern and Colonial Women Cultural Production. Segundo, queríamos reflexionar de manera innovadora las transgresiones de género y sexualidad registradas en territorios hispanoamericanos entre el siglo XVI y el siglo XIX.
Y tercero, queríamos entrar en diálogo con la reciente producción cultural en estas áreas, desde el área de colonial. Era imperativo tanto para Ana María como para mí que el dossier fuera diverso geográficamente, temporalmente, pero que además hubiera diversidad en las voces que desde el archivo nos hablaban, que desde el margen nos hablaban. Es así que el título del dossier refleja estos objetivos como editoras, ¿no? Yo ya no estoy, frase atribuida a Catalina Erauso, es una muestra de cómo Erauso elige nombrarse frente a una autoridad. Con el título quisimos entonces no solamente evocar a Erauso, sino la complejidad discursiva y performativa de la que hace uso frente a los mecanismos de control y regulación coloniales. La tarea, por supuesto, luego de nosotras como editoras, después de tener 5 ensayos fantásticos, era la revisión de la producción académica de estos 13 años entre la publicación de Powell y Schlao con la revista y nuestro número, como lo señalamos en la introducción del dossier. Por ejemplo, revisamos toda la recuperación de voces de mujeres dentro de los archivos, la recuperación de sujetos afrodescendientes libres o esclavizados, los estudios de interseccionalidades entre raza, género y sexualidad, y de tropos queer relativos a género y sexualidad, entre otras varias aproximaciones. Además, dentro de esta revisión encontramos una serie de revistas académicas latinoamericanas que han abordado estas discusiones, ¿no, Ana María? Y no sé si aquí quieres entrar con el tema de la revisión de las revistas. Bueno, Yamile, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que se encuentran aquí. También quiero agradecerle a Rocío, a Paola, a las autoras, los lectores y a Yamile por invitarme a esta conversación que ha sido tan productiva a lo largo de todo el tiempo. Entonces, sí, para continuar un poco con esa revisión de las diferentes expresiones académicas que han tomado paso en los últimos años, reflexionar sobre lo que significa la publicación en las revistas, ¿verdad? Y lo que significa tener un número editado como los que se han presentado a partir de la publicación que Yamile cita de Letras Femeninas, el nombre anterior de la revista de estudios de género y sexualidades, pero también estar en conversación con las revistas, en los números que ha editado Laura Catelli, Marta Luz y María Cristina Pérez, y más recientemente Silvia Ruiz Tresgallo aquí presente, nos llevan a pensar que estamos entrando en esa conversación que son estos circuitos que van más allá de los volúmenes editados y que tienen una gran acogida a nivel, digamos que transatlántico en ese sentido. También queríamos pensar cuando recibimos las propuestas, cuando pensamos en estas conversaciones que se están generando, en esa complejidad discursiva y performativa que nos presenta un sujeto como Catalina Erauso y las diferentes voces del archivo, especialmente en su interacción con la ley y sus expresiones corporales, que esos fueron como los dos ejes centrales de nuestra selección. Entonces, como vamos a escuchar dentro de unos minutos, vamos a pensar entonces en este panorama de los mecanismos de control y de regulación coloniales que nos permitan ver una clasificación, una vigilancia y una penalización de aquellos sujetos que decidieron o que franquearon los lineamientos sexogenéricos de su época, y pues obviamente cuando estamos pensando en la época colonial de las Américas españolas, entonces tenemos, como decía Yamile, una variedad temporal y geográfica bastante amplia que si bien son solamente 5 artículos, se crea este panorama de una manera bastante
digamos que coherente, en el sentido de que comenzamos con el artículo de Javiera Jaque Hidalgo y terminamos con el artículo de Yolopatli Hernández Torres, en donde se están aproximando a las maneras en las que, en el caso de Javiera Hidalgo, Jaque Hidalgo, perdón, Javiera Jaque Hidalgo, presenta las mujeres indígenas mapuches y andinas y cómo se relacionan con los testamentos. Entonces, y no quiero comenzar a, a expanderme en lo que cada persona va a decir, pero para mirar cómo esta interacción con un código legal va a mostrar y va a marcar una, un legado familiar y comunitario en el caso de Chile, del Chile de los siglos XVI y XVII. Y luego, para cerrar, quisimos mantener esa línea legal con la intervención de Yolopatli Hernández Torres, en el sentido, cuando ella está mirando los casos de estudio que revelan a las prácticas sexuales extramatrimoniales y las consecuencias para aquellas mujeres que vieron su honor cuestionado y cómo las instituciones entran aquí a formar casi como que unos espacios para cubrir y para velar este tipo de infracciones. Entonces, si bien la parte de la agencia femenina, si bien la parte de las intervenciones con la ley fueron ubicadas en el polo 1 y en el polo inicial y en el polo final del dossier, en medio vamos a encontrar estos temas de sexualidad y género no normativos, en donde estamos pensando en las propuestas queer de Margarita y de Silvia, entonces Margarita Pastores y de Silvia Ruiz Gallo y de Paola Uparella, en donde a través de una metodología queer del archivo estamos viendo cuáles son esas prácticas que distintos sujetos, y en el caso de Margarita y de Silvia, son las monjas clarisas en el Trujillo del siglo XVII en Perú, y en el caso de Paola Catalina Arauzo, la monja alférez, a través de sus recorridos nos presentan primero la santidad queer y segundo la virginidad queer. Y de nuevo, no quiero adentrarme a los detalles, pero es fundamental pensar en el quiasmo que se genera en el archivo y en estas lecturas que estamos presenciando al leer los distintos artículos de nuestras autoras. Y después de observar estos movimientos y estos recorridos en espacios conventuales y en espacios militares, por así decirlo, encontramos que Elena de Anda nos muestra los movimientos de las bailadoras de fandango en España y en la Nueva España. Entonces, al redefinir o al ver el tránsito del fandango como un baile en España a una fiesta en la Nueva España, vamos a ver cómo en el contexto novohispano la bailadora va a mostrar unas marcas distintivas de subjetividad femenina en donde se expresa en su baile el embelezamiento y lo que Elena denomina el flow de las bailadoras para poder expresar su goce corporal y el control de su cuerpo, cuestionando todas las normativas presentes a finales del siglo, durante el siglo XVIII. Entonces, con este recorrido de la ley, de las intersecciones entre archivo, ley y cuerpo,
y literatura, estamos frente a una labor intelectual que ha seguido diferentes trayectorias y que nos trae un gran aporte para continuar pensando estos temas y que nos abre paso a pensar en términos de transgresión, de jerarquías y de los despliegues de estos sujetos en la producción cultural y archivística colonial. Muchas gracias, Ana María. Olvidé presentarte, lo siento. Ana María es ya profesora asociada, no nombrada, en Oberlin College. Y tiene un libro magnífico sobre las hechiceras en Cartagena que se llama Tráfico de Saberes. Pues, okay. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con las autoras, ¿no? Las autoras de cada uno de estos fantásticos ensayos, y voy a seguir la pauta, ¿no? De la que me dio nuestra querida Paola Uparella, y empiezo con Javiera Jaque Hidalgo, quien escribió el ensayo Uses of the Will, Textual Agency of Indian and Mapuche Women in Colonial Santiago. Javiera, the floor is yours. Ya no sé cómo decirlo en español. El escenario es tuyo, Rocío, si te olvida tu español. Pero muchísimas gracias, en realidad estoy muy contenta, a pesar de que estoy agotada, de participar en este conversatorio que Paola tan generosamente ha organizado. La verdad es que es muy lindo tener la instancia de conversar post escritura. Obviamente hubo conversaciones antes de la publicación, y en esa manera quiero agradecer enormemente a las coordinadoras del volumen, de la edición especial de Yamile y Ana María Burgos, que recién escuchamos, y obviamente a Rocío Quispagnoli, y también especialmente a mis solidarias lectoras X, que me entregaron un feedback fantástico, y que sin ese feedback el trabajo no hubiese sido una sombra de lo que creo que ahora llegó a ser. Así que, bueno, básicamente quiero contarles un poco la trayectoria del artículo y enfatizar algunos puntos centrales para que después pueda permitirse una conversación que ojalá dialogue con los otros maravillosos trabajos que están incluidos, y que creo que se genera un diálogo increíble con la meta que tiene el volumen de hablar de las distintas formas de agenciamiento, de agencia textual. En realidad es una labor editorial fantástica la que hicieron, y estoy muy contenta de ser partícipe. Mi origen en el tema sobre todo parte en el doctorado. Yo me gradué el 17, escribí una tesis doctoral que todavía no logro publicar porque ha sido un proceso largo de edición. Pero el último capítulo de esta tesis, que es sobre misiones jesuitas en la frontera de la Araucanía en el siglo XVII, se dedica sobre todo a la curiosidad que tuve por dejar de ahondar tanto en los mecanismos y en los usos de los jesuitas, para ver el otro lado de la cara del encuentro colonial y ver lo que producían los indígenas y cuáles fueron sus reacciones a los procesos de conquista y la guerra en la Araucanía, y ver cómo migraron, bajo qué condiciones migraron y qué estrategias de negociación, sobrevivencia y adaptación tuvieron en los contextos urbanos, porque la verdad es que del periodo del siglo XVII en Chile sobre todo se estudian textos canónicos escritos por jesuitas que dan cuenta de la misión evangelizatoria y de los parlamentos que celebraron en la frontera, pero no se ha hecho un estudio más amplio de qué pasa con la producción de textos indígenas, qué pasa con las dinámicas migratorias y cuáles son las dinámicas que se dan en la ciudad. Entonces, a partir de esta curiosidad, el último capítulo se dedica al estudio de testamentos de indígenas en la ciudad de Santiago. Entonces, después en los testamentos me llevaron a las cofradías y a dinámicas, incorporar más aproximaciones de género en el análisis de estas dinámicas de adaptación y sobrevivencia, y negociaciones y producciones identitarias que sean en el ámbito urbano de la ciudad de Santiago en el siglo XVII. Les voy a compartir ahora, no sé si pueden ver, me lo voy a poner para acá para verlo yo también, el PowerPoint. Hice como... Se ve bien, se ve bien. Gracias, Rocío. Básicamente, como en el fondo de la pantalla, en el diseño, puede ver uno de los testamentos que están en muy buen estado, de los que revisé. Estos son los que se leen limpio, impecable, y es un placer. No fue así con todos, y al final Javiera, perdona la interrupción. Se está viendo los slides chiquitos, ¿ah?
Oh, Sí, stop vete a sharing. presentation mode, no sé si estás, Ya, déjame share por si again. acaso. Ir a share again. ¿Lo pueden ver? Ahora sí. Ok, perfecto, genial, gracias por avisarme. Entonces, básicamente voy a hacer como una especie de destacar cuáles son los aspectos que quiero analizar en este ensayo que se dedica sobre todo al análisis de la agencia textual, obviamente dialogando con la discusión que hacen en ese genial libro que editaron Mónica Díaz y Rocío Quispañoli sobre Women's Negotiation and Textual Agency in Latin America. Dialogo mucho con la comprensión que hacen de la agencia textual y cómo muchos de estos textos que son producidos bajo circunstancias de mucha mediación y control de parte de los letrados, se logra autoría, se logra agencia y se logran procesos de autodefinición flexibles de identidad, de procesos de etnogénesis, ¿ya? Entonces, sobre todo me centro en el caso de 5 mujeres indígenas de origen mapuche y andino que convergen en la segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XVII en la ciudad de Santiago. Entonces, el caso de doña Inés González, que llega literalmente al inicio como yanacona de la campaña de conquista de Pedro Valdivia, y sirve por más de 20 años al primer obispo de Santiago, después dentro de este mismo origen, pero que deciden enfatizar sus lazos familiares mapuches locales en vez de hablar de su origen andino, el caso de la madre e hija Bárbola de Oropesa y Constanza Oropesa, que escriben en periodos contemporáneos, pero distintos a principios del siglo XVII y en 1610, y la única definida por el notario y por las personas que firman la legitimidad de este texto, la única que es reconocida como cacica, doña María Caritegua de Mayaca, ¿ya? Las otras, Bárbara y Constanza, de cierta manera se sitúan dentro de la estructura social colonial como esposas e hijas, pero no se denominan, no se autodenominan, ni son presentadas por las autoridades de la ley como cacicas. Entonces ahí hay una diferencia grande desde dónde están dictando y autoreando estos textos, ¿ya? Entonces hay 3 como elementos que me parecen centrales de analizar en el momento en que se entiende la producción de estos documentos legales testamentarios en la ciudad de Santiago. Primero, una de las cuestiones que afecta a la producción de estos textos es, bueno, son todas migrantes, y la migración en el centro urbano va a estar marcada por el género, o sea, la migración, la llegada de las mujeres indígenas a la ciudad va a darse bajo condiciones muy distintas a las que vemos la que llegan los hombres indígenas de distintas zonas, ya sean locales, nativos mapuches, andinos o cruzando la cordillera de Argentina, desde Argentina. Vamos a ver que las condiciones en que llegan a la ciudad son muy distintas y mayoritariamente las mujeres que llegan a la ciudad llegan de manera forzada o libre, pero generalmente en el servicio doméstico, ¿ya? Muchas veces vemos registros de crónicas en que soldados y capitanes toman cautivas a mujeres en la guerra en la frontera y las mandan de regalo a sus madres o a sus esposas que están en la ciudad para que sirvan en sus casas, ¿ya? Y esto lo vemos registrado en documentos cronísticos de soldados, en documentos de jesuitas, y es una práctica bastante común en la época. Y esta forma de ingresar a la ciudad también va a marcar la forma en que se hacen poseedoras de bienes, ¿ya? Muchas veces son herencias de sus amos los bienes y el dinero que indican tener en sus testamentos. Otro punto que me pareció central también para entender o contextualizar la producción de estos textos son las profesiones a las que se dedican. Vamos a ver que los indígenas, hombres que llegan a la ciudad como migrantes, rápidamente se unen a sindicatos y aprenden determinados trabajos. Entonces vemos en sus testamentos que muchos son carpinteros, zapateros, que muchos se dedican a labores que aprenden, oficios que aprenden una vez que llegan a la ciudad. Muchas veces los orfebres también, por ejemplo, la orfebrería andina tiene mucho más valor en Chile, entonces indígenas mapuches orfebres aprenden las técnicas porque se venden mejor y tienen mayor como valor la orfebrería que se produce con las técnicas andinas. También lo mismo pasa con las técnicas textiles.
las mantas de la tierra, que son las mantas locales, chilenas, mapuche, son menos valoradas que las mantas andinas, entonces así se generan una serie de oficios que se aprenden. En cambio, las mujeres están mucho más situadas en el contexto doméstico, ¿ya? Y muchas veces aprenden el discurso legal imitando a las mujeres dueñas de casa, a las mujeres que lideran la casa, pero también, y este es el tercer factor, por su participación, ya sea activo, como miembros o incluso fundadoras de cofradías de indios, ¿ya? Entonces, esos son los tres factores: la migración, las profesiones, actividades en las que se involucran y las prácticas e instituciones en las que participan, ¿ya? Como el discurso legal o en las cofradías que son, no solamente son miembros y participan, sino que activamente, y más que su contraparte masculina indígena, sino que a veces, muchas veces son fundadoras de las mismas, ¿ya? Otras observaciones, y con esto ya voy cerrando, que quería indicar es que estas mujeres dictan sus testamentos dentro de este contexto colonial, pero al dictar no solamente están usando un modelo, sino que están transformando, están modificando, se están apropiando de este texto y lo están utilizando estratégicamente para expresar una voz y ejercer una agencia determinada. Independientemente de que los cometidos o las voluntades que estén plasmando en estos textos sean exitosas o no, independientemente de que logren su cometido, ya hay un acto de agencia en usar su voz y querer y tener una voluntad que se expresa en este documento, que es altamente controlado y mediado desde la administración colonial. Y otra cuestión que me interesa muchísimo también es cómo estos textos permiten ver un sitio para la producción de una identidad y una etnogénesis a pesar de lo restringido y controlado que es el discurso legal. Cuanto al tema de las cofradías, les dejé como trabajo que hice acerca de cofradías de indios junto con Miguel Valerio, en que analiza estas prácticas de más en profundidad en cofradías de indios y negros, y creo que ya me sobrepasé mi tiempo, así que no voy a seguir y podemos seguir después en la conversación que va a mediar Rocío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javiera. Si vas a Querétaro, me vas a firmar ese libro, ¿eh? O sea que tienes que ir a Querétaro. Yo creo... Paola, tú me corriges. Paola había programado, había proyectado 5 minutos por ensayo, así que si tengo que controlar más, por favor, avísame nomás. Ya, pasamos ahora a... me encanta entrar en el escándalo, ¿no? Entonces entramos ahora en el escándalo con el ensayo de Margarita Paz Torres y Silvia Ruiz Tres Gallo, que escribieron un ensayo muy escandaloso. Prácticas heterodoxas y santidad queer, el proceso de fe, siglo XVII, de las monjas clarisas de Trujillo. Adelante, no sé cuál quiere empezar, Margarita. Pues va a empezar Silvia, Silvia, ya. Pero voy a compartir yo la pantalla, porque ella tenía problemas para compartirla, creo, entonces voy a compartir el PowerPoint y comienza Silvia. No sé si lo podéis ver ahí, el PowerPoint. Sí, ¿Se ve bien? Sí, se ve. Se está iniciando ahora, Sí. Perfecto. Vale, pues entonces cuando quieras, Silvia. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues el título de la presentación es el mismo título del artículo, claro, Prácticas heterodoxas y santidad queer en el proceso de fe de las religiosas del convento de Santa Clara de Trujillo, Perú, siglo XVII, y está hecho en colaboración por la doctora Margarita Paz Torres, que trabajó con este texto en su tesis y que después ha publicado como libro recientemente, y pues por mí misma, que trabajo también con estudios de género, y desde aquí también agradezco enormemente a la revista, agradezco enormemente a las personas que leyeron el artículo, y también sobre todo a Margarita el haberse puesto a trabajar conmigo, muchas veces a distancia, pero siempre hemos conseguido llevar el trabajo a cabo y espero colaborar en muchas cosas con ella. Muy bien, entonces inicio ya. Los testimonios de Luisa Benítez, alias La Pacora, y Ana Núñez, dos jóvenes monjas del convento de Santa Clara de Trujillo, Perú, proveen información relativa al proceso de fe que el Tribunal Inquisitorial de Lima llevó a cabo en el siglo XVII.
El expediente sobre este caso de supuesto endemoniamiento incluye 2 dibujos realizados por Ana, cartas, testificaciones, denuncias, informes y censuras del Santo Oficio. Estos documentos han sido estudiados desde diferentes miradas disciplinarias, históricas y étnicas, psiquiátricas también, en torno a las relaciones erótico-amorosas entre ambas mujeres, ¿no? Así ha sido estudiado por O'Toole, Lenlich, Blanco. En nuestro ensayo observamos cómo estas religiosas se enfrentan a las limitaciones y beneficios de la vida retirada conventual, forjando una relación interpersonal que da cabida a distintos despliegues de género. En esta comunicación proponemos que Luisa Benítez construye su santidad a través de prácticas performativas que transgreden los lugares comunes del discurso agiográfico. Rebeca San Martín Bastida entiende la construcción de la santidad como una puesta en escena del dolor, del trance y la pasión de Cristo. Luisa vive, padece y encarna estos pasos necesarios de la espiritualidad femenina planteados por San Martín Bastida, pero al mismo tiempo los subvierte al quebrantar los límites sexogenéricos de estos modelos. Apoyada por Ana, erige su santidad a través de la apropiación del rol sacerdotal exclusivo de los hombres, usurpa sus funciones y practica exorcismos. En el triángulo erótico místico que se desarrolla entre Luisa, Ana y su confesor, el padre Fray Francisco del Risco, se visibiliza la fluidez del discurso visionario. Estas monjas criollas exponen su propia erótica del martirio cristiano que rompe los bordes raciales y heteronormados que regían en los territorios coloniales y dan lugar a una santidad que denominamos queer, puesto que no solo infringe los márgenes del género, sino las estructuras sociales y políticas en las que las religiosas vivían. Por queer entendemos las prácticas culturales, políticas y o sexuales liberadoras y fluidas que desbordan los márgenes alienantes de lo femenino y lo masculino, así como los regímenes de lo heteronormativo. Como argumenta Michael Horswell, dentro del mundo colonial, la cultura imperial imponía una mirada represora, en especial sobre la población indígena que practicaba una sexualidad no normativa y encarnaba las construcciones no binarias del género, las cuales eran calificadas de peligrosas, con un carácter de desviación que debía ser corregido. Consideramos que el término queer resulta pertinente para analizar este periodo, pues incluye un análisis de las desviaciones y el género dominantes en Europa e incorpora de forma a veces sutil e imperceptible las tradiciones locales y o de grupos minoritarios sobre la cultura hegemónica. El acto performativo de estas religiosas desafía la construcción binaria del género, como hemos comentado previamente, al usurpar las funciones sacerdotales que va a ejercer Luisa, como por ejemplo practicar exorcismos en el cuerpo de su amiga Ana. También, como fiel guerrera de Cristo, Luisa capitanea las milicias celestiales frente a su ángel custodio, Gloriel, tal y como relata la propia Luisa, y cito: «A mí me cogió mi custodio y le puso mi pie sobre la cabeza de Lucifer, porque en él, como en cabeza, los pisase a todos». Fin de cita. El pie de Luisa sobre Lucifer, líder de las legiones demoníacas, es un claro símbolo del sometimiento de este ser ante la virtud de la pacora, que es representada de manera viril y militar, tal y como si fuera el propio San Miguel Arcángel. En la segunda relación que entregó el padre Risco para el Santo Oficio, incluyó la descripción de Ana Núñez sobre la estampa que ella misma dibujó, representando el alma de su amiga y a cuyo pie está pisando en la cárcel a los demonios. Aunque en las imágenes no se puede apreciar, en las narraciones de Ana y de Luisa, los demonios que las acosan son descritos por ellas con un carácter invasivo y penetrador, además de una morfología masculina y afrodescendiente. Estos espíritus inmundos se suelen nombrar en el texto con las categorías que hacían referencia a las castas raciales desprestigiadas en la colonia, generalmente negros, zambos y mulatos. Y ahora continúa Margarita. Muchas gracias, Silvia. Yo también estoy encantada de colaborar siempre contigo y doy las gracias a Rocío, a Paola y a Yamil, a todas las organizadoras.
así que continúo donde tú lo has dejado. Ana retrató la imagen de Juana Luisa de Gracia en 2 dibujos, que son estos que ven en pantalla, que construyen una iconografía de la santidad con elementos propios del barroco americano, emulando los retratos de las monjas coronadas. La pacora tiene 2 coronas en la cabeza. La primera es de espinas, creo que aquí se ve mejor, la segunda de flores con piedras preciosas, y la palma va adornada con un ramo de oliva, azucenas y lirios y una rosa en la punta, según nos dicen las mismas monjas en el documento. Esta estampa de Luisa incluye además elementos del martirio de Cristo, como la corona de espinas para encarnar una imagen que se puede leer como queer, en tanto que incluye elementos masculinos dentro de la representación femenina. Dentro de la vestimenta barroca que porta Luisa en los dibujos se incluyen estrellas de 8 puntas. Ahí se ve mejor. Simbología que enlaza con la iconografía cristiana, pero que también pudiera ser influencia de los tejidos indígenas. El Museo Metropolitano de Nueva York alberga una túnica de estrella de 8 puntas fechada entre 1460 y 1540, atribuida al arte inca precolombino. Las flores y sus atributos se relacionan con la Madre de Dios, a quien emulan estos retratos de las monjas barrocas. Para lograr su objetivo principal, transformar a Luisa en santa, tanto ella misma como Ana conforman un acto performativo en el que ponen en juego diversos componentes dramáticos, un nuevo nombre con el que la rebautiza su confesor, Juana Luisa de Gracia, y unas oraciones subvertidas que ellas mismas crean, un Padre Nuestro, un Gloria Patri, un Ave María y un Rosario. La rogativa indica: Ave María, Dios te salve, Virgen Juana Luisa de Gracia, el Señor es contigo, bendita eres en el reino de los cielos, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Así reza el folio 61 vuelto. Al otorgar a Luisa el apelativo de Gracia, se le conceden atributos pertenecientes solo a la Virgen María, un acto que los censores del Tribunal Inquisitorial consideraron como su mayor herejía. El rosario es donde la figura de Luisa adquiere dimensiones de santidad americana, al superar incluso a Santa Rosa de Lima, en tanto que se utilizan superlativos que la elevan sobre ella. En la oración podemos leer: con humildad te ofrecemos, flor la más resplandeciente entre las Indias, Juana Luisa de Gracia, Virgen cuya castidad al cielo admira y al infierno atemoriza. El hecho de que a Luisa se la califique como flor la más resplandeciente entre las Indias indica una comparación directa con Santa Rosa, en la que la trujillana queda por encima. El calificador jesuita Diego de Avendaño en 1676 consideró dicha jaculatoria como una intolerable temeridad y criticó los epítetos Mar de Gracias y Flor la más resplandeciente entre las Indias dados a la pacora, pues parece, decía él, procura esforzar la emulación con la Santa Rosa. Existen paralelismos entre esta suerte de Luisa Coronada y la primera santa americana, pero también divergencias, debido a la falta de respaldo social de la trujillana. El cuadro que vemos en pantalla, Santa Rosa de Lima, pintado en 1683 por Claudio Coello, la representa con los elementos ya popularizados, desde las rosas que la coronaban en su retrato póstumo pintado años antes por Angelino Medoro en 1617, hasta la Trinidad o la hoja de palma llena de flores que también porta Luisa en su retrato. Sin embargo, Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa, posee los apoyos necesarios para convertirse en santa, a diferencia de Luisa Benítez. Aunque ambas eran criollas, la primera se relacionaba con la élite, mientras la segunda, por su posición periférica, tanto por la ubicación del convento en Trujillo como por su linaje cuestionable, carecía de un circuito social y político que apoyara su santidad. El origen de la relación entre las dos monjas empezó con unos ejercicios espirituales y se afianzó cuando el confesor le ordena a Ana asistir a Luisa en su enfermedad. De esta proximidad física surgió la amistad íntima entre ambas, que causa la sospecha de los inquisidores, quienes preguntan a la madre abadesa doña María de Castro Osorio si en dicha amistad se ha reparado algunas de las imperfecciones que suele haber en los cariños de las mujeres que se llaman amigas, como celos, regalitos, juntas a comer y dormir en un plato y una misma cama. Así dice el folio 105 vuelto.
Aunque la abadesa defiende la virtud de las dos, sí indica que a veces dormían juntas cuando Luisa enfermaba gravemente. Las preguntas concretas de los inquisidores, así como las insinuaciones de la madre abadesa, sugieren la posibilidad de que hubiera existido entre ellas un contacto sexual, ya que tuvieron tanto los medios como la oportunidad. Llegasen o no a una carnalidad cierta, las muestras evidentes de afecto entre ambas monjas reflejan un amor profundo que por su intensidad desafiaba las conductas impuestas a las religiosas y a todas las mujeres. Ana describió su vínculo con Luisa, signo inequívoco del amor que se profesaban, diciendo que su espíritu está como entretejido con el de dicha Juana Luisa. Al hablar de sus almas entrelazadas, Ana presenta su relación como la de dos entidades inseparables que apuntan a un sentimiento de hermandad, pero también de enamoramiento. La automodelación de la santidad de Luisa, como se ha visto hasta ahora, se ha construido tanto en planos retóricos como visuales. Luisa es laureada como la flor más resplandeciente entre las Indias y la honra y gloria del Mar de Gracias, apelativos todos propios tanto de la Virgen María como de Santa Rosa de Lima. Para forjarse como Miles Christi, se apropia de las funciones masculinas, exorciza y se compara por medio de la pluma de Ana con San Miguel Arcángel, pisando la cabeza del demonio. Este acto performativo que hibrida lo femenino y lo masculino, además de transgredir la ortodoxia católica, deviene en una santidad queer, porque Luisa es a la vez exorcista y posesa, arcángel batallador y monja coronada. Si las santas, para ser consideradas como tales, debían tener el apoyo de los miembros de la élite política y eclesiástica, Luisa decide edificar esta santidad en vida, desde una agencia femenina y periférica. Su forma de actuar va más allá del género e incluye prácticas empoderadoras, resistencias emancipadoras y propuestas contraculturales con respecto a las estructuras del poder imperial que intentan retorcer. Y con esto ya concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita y Silvia, las dos. Y lamento recordarles que son 5 minutos por ensayo, así que, porque si no vamos a estar hasta el día siguiente con esto. Así que con esto sigo con el escándalo, que me gusta mucho, que son muy interesantes, y paso al ensayo que escribió nuestra Paola Uparella, Yo ya no estoy, o el despliegue de una virginidad queer. Paola, tienes la palabra. Gracias, Rocío. Y gracias a todas mis compañeras de dossier, a las editoras por acompañarnos en este encuentro y a todas las personas que nos están acompañando. Realmente es muy grato saber la acogida que tiene. Bien, como comenté al principio, soy la vocal de la Asociación de Profesores Asistentes y soy profesora de Estudios Coloniales de la Universidad de la Florida. Estudio inspecciones y representaciones de cuerpos femeninos y de genitales femeninos en la modernidad temprana. Justamente me interesan los procesos que han llevado a la identificación del género, del género femenino con lo genital y la reducción del género a las funciones sexuales y reproductivas. Y pues para este dossier trabajé sobre el famoso personaje histórico y literario también, conocido como Catalina Erauso, o el alférez Erauso, o la monja alférez, o bueno, muchos otros nombres y variaciones de su apellido. Este personaje es famoso por su travestismo y transgenerismo, no se escapa de niña del convento, viaja a América, en donde participa en las guerras contra los araucanos en Chile, pero sobre todo es famoso por ser alférez y monja al mismo tiempo, ¿no? Es decir, guerrero y mujer virgen. Y después de vivir como soldado en América, Erauso se ve en aprietos y acude al obispo de Huamanga, en Perú, para que le ayude a salir del problema. Le confiesa que es mujer y ante esa confesión tan inverosímil, el obispo ordena una inspección genital. Lo que pasará luego será que Erauso quiere seguir usando hábitos de hombre, pero que ya todos saben que tiene vagina. Entonces, este problema entre verlo como un hombre con hábitos de hombre, con ropas de hombre y como guerrero, pero tener conocimientos sobre su confesión en Huamanga es un punto que desarrollo específicamente en el acápite 3 del artículo y en el que en este caso no me voy a detener, pero sobre el que podemos volver.
Obviamente, ese tema es súper trabajado por Matthew Goldmark, que nos está acompañando hoy, que sería un placer poder conversar al respecto con él de eso. Como ya se imaginarán, obviamente el punto que a mí me interesa es el de la virginidad de Erauso y sobre todo el de la verificación de la virginidad. Revisando el vastísimo corpus crítico que hay sobre Erauso, encuentro que la virginidad se ha dado como un hecho dado, como algo históricamente verificado y ya. Y, por ejemplo, según académicas muy reconocidas como Stephanie Merriam y Elizabeth Perry, si Erauso es un personaje raro, prodigioso o queer, es porque es al mismo tiempo transgrede convenciones de género, pero al mismo tiempo cumple normas de honor, como el coraje, la fidelidad a la corona, por un lado, o como la norma de la castidad y la virginidad, por el otro. Mi ensayo cuestiona este enfoque y propone ver lo raro, lo queer, lo transgresor en la virginidad misma y en la defensa y en la exposición de esa virginidad. Entonces, desde el primer acápite, el artículo se centra en dos relaciones que describen con detalle la inspección protoginecológica y la verificación de la virginidad de Erauso. Y claro, acá ya empezamos con un gran problema, ¿no? ¿Se puede verificar la virginidad sin corromperla? ¿Se puede verificar la virginidad sin estropear esa flor entre el cerco enmarañado, como la describe Covarrubias? Las relaciones varían. En una se habla de que 2 parteras, 4 médicos en una son 2 parteras, en otra son 4 matronas, en una hay 2 médicos y 2 cirujanos que inspeccionan. El caso es que en ambas se verifica la virginidad. Se da certeza de que Erauso es virgen. El otro problema que enfrentamos es que las parteras que verifican la virginidad solían ser también expertas en trucos para fingir virgos, ¿no? Como nuestra famosa Celestina. Entonces, ¿cómo saber que estas parteras no fingen la virginidad de Erauso? En todo caso, como les digo, en Perú, en 1617, en el auto, en Huamanga, se verifica que Erauso es puela intacta, es decir, es virgen. Y sobre eso tiene todo un problema epistemológico, porque según Covarrubias, mujer era aquella que no era virgen, que ya no era virgen. Esa es la definición de mujer. Y puela, que es una niña, se define por ser virgen. Entonces, ¿qué pasa aquí? Erauso no es una niña, Erauso es una persona adulta, pero según la definición no era una mujer, porque toda mujer ya había perdido la virginidad. Mientras que Erauso insistía que era virgen y las matronas certificaban que era virgen. Entonces, ser mujer virgen entrañaba una contradicción, más aún cuando la virginidad no era causada por una impotencia biológica, sino por la voluntad propia. Una virginidad optativa y perenne que dura toda su vida, que contradecía justamente la función reproductiva asignada a los cuerpos femeninos, y es aquí donde encuentro yo lo queerness, la rareza en el caso de Erauso. Y aunque estoy extrapolando este término de virginidad queer de Teodora Jankowski, mi intención no es probablemente incurrir en este tipo como de anacronismos conceptuales para nombrar los contextos de Erauso, porque sin ir muy lejos, esta defensa de la impotencia optativa y perenne o virginidad queer no es otra cosa que lo que el mismo Erauso defiende ante el Consejo de Indias, y es que él habla de una singularidad y rara limpieza. Justamente esta rara limpieza, esta rara virginidad era una decisión, no una condición biológica que definía su adultez. Finalmente, como demuestro cómo justamente al contradecir la condición de mujer definida por la ausencia de virginidad, Erauso abre camino a otras posibilidades de identificación de género, al cambio de hábitos y de género avalado por el rey y el papa para vivir el resto de vida en hábitos de hombre. Como señalaban Ana María y Yamile, el dossier y pues mi artículo llevan esta cita de Yo ya no estoy, que es enunciada por Erauso justo antes de la inspección genital en la autobiografía. Y en mi caso, en mi artículo, el estudio de esta enunciación busca también llamar la atención sobre cómo
el acto performativo de enunciar la virginidad, de proponer una inspección ginecológica, está asociado no solo con la verificación de un sexo, sino con cuestiones de performatividad de género. Bueno, y los invito a leer el artículo. En este artículo también pues trabajo más de 15 instancias textuales de inspección, de observación del cuerpo de Erauso y de los genitales. Hay varias instancias, incluso cuando Erauso ya es mayor y vive en Jalapa y es inspeccionado de una manera medio voyerista por el alcalde. Y también para hacer un poco de claridad y distinguir cuándo Erauso es considerada doncella, puela intacta, mujer menstruante, capón, mujeril, lampiño, hermafrodita, alférez, doña, mercader, penitente, peregrino. Todas estas apelaciones crean un personaje distinto. Entonces no basta con creer que la gente creía que Erauso era un hermafrodita. ¿Dónde, en qué momento se menciona o se observa o se identifica como hermafrodita, en qué otros como mujer menstruante y así, en distintos textos, documentos y pinturas? Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Debo mencionar algo que Paola no dice, pero para todos es importante. Este artículo, Yo ya no estoy, ha ganado el premio Sturgis Leavitt 2023 por el mejor artículo de la Southern Council, el Consejo del Sureste para Estudios Latinoamericanos en Estados Unidos. Así que súper felicitaciones, Paola. Y también otro artículo tuyo acaba de ganar el mejor artículo de la sección Perú de LASA. Así que you rock, we all rock, ¿no? Pero, y hay que apuntarlo cuando sucede, hay que visibilizarlo. Así que con esto sí, ya sigo con el escándalo, que es muy entretenido. Paso a nuestra colega Elena Dianda Camacho, quien escribió el ensayo Bailadoras, las mujeres y el fandango en España y la Nueva España del siglo XVIII. Adelante, Elena. Muchas gracias, Rocío. ¿Todo el mundo me escucha bien? Yo espero, ¿sí? Muy bien, excelente. Voy a compartir también. Bueno, para presentarme un poco, soy profesora en Spanish and Black Studies. Acabo de ser nombrada como full professor, así que también aunándose a las celebraciones. Acabo de publicar una monografía que acá mi querida Ana María Díaz Burgos presentó también en línea, que se llama Ofensiva a los oídos piadosos, la obscenidad y censura en la España y la Nueva España del siglo XVIII, trabajando ahora con un libro que va a salir con la Universidad Veracruzana sobre el son jarocho y el trobar en Occitania y Sotavento. Y mi trabajo ahora me está llevando hacia las poéticas de la pornografía, que muchos por acá, Karen Stolly, por supuesto, Paola, ya Ana, bueno, todo el mundo conoce, en estos escándalos que decía Rocío, si les gustan los escándalos. Soy la presidente saliente de la Ibero-American Society for 18th Century Studies. Y nada, trabajo con un proyecto de censura monárquica con el Instituto Feijóo en España, y tuve el placer también de trabajar con Rocío y sobre todo con mi querida cómplice Yolopatli Hernández Torres en la 48.2, el número 48.2 que siguió a este maravilloso dossier temático, pero nosotros nos fuimos hacia la mujer y los capitales. Así que ojalá que también podamos discutir sobre esto. Hay 4 cosas que quiero hablar sobre el artículo. A ver si lo puedo. No tengo mucha presentación, solamente... Ajá, I'm gonna share the screen. A ver, gente, muy bien. Ahí lo tienen, díganme si lo ven. Estamos todos bien. Entonces el título, como ustedes saben, ya las mujeres y el fandango en la España y la Nueva España del siglo XVIII. A mí lo que me interesaba era ver, en realidad, todo salió gente por
el escándalo que tuvo Jennifer López y Shakira, ¿verdad? En el Super Bowl. Y estoy muy interesada en la reacción que genera el cuerpo femenino y la expresividad cinética en realidad del cuerpo femenino en la esfera pública. Y sobre todo cómo esta imagen de la bailadora, ¿verdad? Se lee casi de manera estándar a partir de su sensualidad, de su sexualidad, es decir, desde una escopofilia y mayormente falocrática, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, como yo trabajo en el siglo XVIII, me interesaba mucho analizar las descripciones de los moralistas, es decir, tanto clérigos, viajeros, ¿verdad? Cantantes, escritores que habían hecho manuales de danza, es decir, el texto dancístico en el siglo XVIII que describía el fandango. Y una de las cosas que hay que saber es que hay dos tipos de fandango. Efectivamente, como Ana María notó, el fandango en España es un baile, normalmente que digamos, existe o coexiste con otros géneros específicos como las boleras, las seguidillas, y entre ellos, estos géneros, el fandango se consideraba el más escandaloso. Sí, había muchísima censura al respecto, pero nunca había crítica, pero no había censura, y eso es algo importante a notar. Es decir, tanto los moralistas clérigos desde 1700 aparecen ya semillas del fandango, o al menos un pseudo fandango, y es justo en la segunda mitad del siglo XVIII en donde este fandango aparece con mayor premura y coincide con grandes viajes de muchísimos franceses y algunos ingleses que vienen a la península y de pronto se vuelven realmente los testigos de estos bailes que no solamente se erotizan, porque el fandango se vuelve casi una especie de espacio exclusivamente femenino, aunque no es solo bailado por las mujeres. La mayor parte de las descripciones que tenemos del fandango son de mujeres, entonces pocas veces se habla de los hombres que bailan el fandango. Pero también exótico desde el punto de vista francés, ¿verdad? Entonces la península se exotiza y el fandango se erotiza. Y estas dos cosas confluyen dentro de la mirada de los moralistas, sobre todo franceses, en donde está el exoticismo, y dentro de los moralistas españoles, la erotización de la bailadora. Como una colonialista, ¿verdad? Había que ver las dos orillas, y en Nueva España tenemos otro fandango. Tenemos los fandangos que no son un baile en sí, eso no es una forma de bailar, sino es lo que se llama la fiesta, y viene de el término es fascinante, es un término afrocaribeño, y de hecho es lucumí, y significa simplemente alaraca, bulla, desorden, ¿verdad? Y estos fandangos también, segunda mitad del siglo XVIII, en realidad son el germen de lo que hoy conocemos en México como, por un lado, los sones jarochos, que son mucho más tradicionales, ¿verdad? Y por el otro, jarabes y jarabes tapatíos, es decir, los jarabes de tierra caliente del centro de México, mientras que esos sones jarochos o el son son sones generalmente afro-mestizos, en el sentido que vienen desde Cuba, entran por Veracruz, salen por Acapulco y llegan a Filipinas. Entonces podemos ver ahí realmente no solo el transatlantismo, pero también el transpacifismo de estas influencias afromexicanas y afrohispánicas. Entonces, claro, a mí me interesaba mucho contrastar cómo exotizaban o erotizaban a la bailadora de fandango en España y en la Nueva España. Porque había entre eso una gran condena, ¿sí? Pero también una gran fascinación. Entonces, la mayoría de las personas que hablan y describen a las mujeres, hay, por supuesto, una acumulación de adjetivos, hay una acumulación de imprecaciones, pero también hay mucho detalle y sobre todo hay un enfoque en la mujer. Paul Valéry, por ejemplo, ya 19, habla sobre este éxtasis que tiene la mujer que baila. Y muchos de los moralistas continúan esa idea de la éxtasis, del éxtasis. Lo que más me interesa aquí es distinguir una mirada masculina que mira en la mujer
una sensualidad que busca sobre todo ser ilocutiva, es decir, crear hiperlocutiva, ¿no? Tener una consecuencia, un efecto en la audiencia, versus la experiencia hasta cierto punto que debemos leer entre líneas de estas descripciones, ¿no? A mí me interesa más ver esa experiencia, porque cuando uno analiza las descripciones de manera no falocéntrica, ¿verdad? Uno puede darse cuenta de que estas mujeres se la están pasando muy bien, ¿verdad? Que están en la zona, realmente, que están en un embelezamiento en el que no solamente están disfrutando del acto, sino que tienen una gran maestría, un dominio sobre su cuerpo, un dominio sobre su arte, y eso les provoca también una una performance óptima, ¿verdad? Entonces, no solamente están disfrutando el acto de bailar, sino que están demostrando frente a los otros ese goce, y eso hay una especie de complementariedad entre la maestría, el dominio, ¿verdad? Y la ligereza o la sintonía consigo misma y la música. Ese estado de embellecimiento, Mijail Csikszentmihalyi, que voy a por supuesto a pronunciar mal, lo llamó The Flow, y lo podemos ver en muchas cosas, lo podemos ver en los videojuegos, los podemos ver en los juegos, en todo lo que es lúdico, pero también estético, ese momento de completo embellecimiento en donde el yo se desvanece. Este antropólogo consideró y teorizó a partir de eso. Entonces, a mí me interesaba, ¿verdad?, ver eso entre los intersticios de las descripciones, como hacer una especie de cambio de perspectiva y ver que mientras a ellos pensaban que esa era una imagen, lo siento, es que acá estamos en en que se apagan las luces. En la erotización y la exotización del otro, me fascinaba encontrar el ego, tanto la experiencia subjetiva de una mujer que baila, como también el cuerpo femenino como al mismo tiempo sujeto y objeto de la memoria colectiva. Y es básicamente las interrogantes que pongo en este artículo. Bien. Gracias. Muchas gracias, Elena. Ahora pasamos a nuestra siguiente presentadora, Yolopatli Hernández Torres, que contribuyó con un ensayo titulado Defensa y protección de la honra femenina a finales del virreinato novohispano, dos instituciones de caridad. Adelante, Yolo. Muchísimas gracias. ¿Pueden ver bien mi presentación? Es que no sé cómo la están viendo. Gracias Sí, la vemos. Ok, gracias. Gracias a la doctora Quispe-Agnoli, a las doctoras Díaz Burgos y doctora Silva por esta fabulosa experiencia. Soy Yolopatli Hernández Torres, profesora asociada de Español y Estudios Latinoamericanos en Loyola, Maryland, Baltimore, por si alguna vez están por aquí, me echan un grito. Ahí está mi correo electrónico, por si no podemos discutir después, si te quedan con alguna duda, mándenme un correo y con gusto me pongo en contacto. Un poco la historia de mi participación aquí. Estaba revisando y en el 2014 publiqué con Letras Femeninas un artículo sobre parteras, ¿no? Entonces, obviamente mis ansiedades están por el cuerpo femenino de alguna u otra forma, y como quiero hablar y hacer un conversatorio, voy a darles ahora sí que una vista muy grande, muy general más bien de mi artículo, el cual pueden leer si son miembros y si compran las revistas, si se suscriben, ¿no? Donde pueden ver toda esta cantidad de trabajos excepcionales, ¿no? Tengo 3 citas aquí que son de personas que lo han dicho antes, que
que hablan, ¿no? Como Elsa Malvido, que habla sobre la honra femenina, sobre el cuerpo femenino en el contexto novohispano, en la Nueva España, y cómo era no solamente el cuerpo y no solamente lo que se estaba reproduciendo, sino también el estatus y la clase social, ¿no? Ahí viene un punto. Luego, por otra parte, algo que me llamaba la atención y que creo que hizo alguna conexión con la llamada a los artículos de este dossier es la cara pública y el acto privado, que Sperling habla de cómo la sexualidad, al menos en el México colonial, ocurría, ¿no? Se piensa, ¿no? que había una especie de contrato en el que la mujer era ese ser intocable, ¿no? Puede ser uno de esos mitos que evidentemente con volúmenes como este se están retando, ¿no? Y luego la última, que es por Asunción Labrín, en cómo la sexualidad, y es especialmente la sexualidad femenina, era para el objeto de la reproducción, ¿no? Y cualquier acto de satisfacción sexual estaban fuera, ¿no? De lo que se estaba permitiendo. Ay, Dios, ¿cómo hago para mover? No sé cómo mover. Ok, ya. Ahora, cuando hablo de proyectos institucionales, yo trabajo normalmente con periódicos, especialmente Diario de México, a veces la Gaceta de México de Valadez, ¿no? De Valadez, perdón. Y lo que hago es tratar de rellenar esos aparentes o supuestos huecos que existen de voces femeninas, ¿no? Especialmente en proyectos periodísticos en los que las voces femeninas no existían, pero la discusión sobre las mujeres estaba al centro y enfrente, ¿no? Entonces, por una parte, veo esto y en el Diario de México, encontré una serie de reglas, ¿no? De estatutos que hablaban sobre la sala de partos reservados, ¿no? Que fue un cuarto, ¿no? Una especie de habitación que estaba adyacente a lo que es más conocido y más estudiado, que es la Casa de Niños Expósitos, que se originó en el tardío siglo XVIII en el actual barrio de la Merced de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la protección de esa ideología de cuidar la honra, la sexualidad femenina, ¿no? Se representa en estos dos proyectos para cubrir y para proteger, y con esto hablo de los embarazos no deseados, ¿no? Los embarazos no deseados, no incluí en este artículo abortos, ¿no? Pero eso es algo de lo cual se habla mucho, ¿no? El infanticidio, que es algo que las mujeres siempre son las responsables para estos hombres que escriben sobre el abandono de niños, el maltrato de niños, ¿no? Y una de las cosas que yo quería hacer era suplir y de alguna forma dar voz a qué está pasando, ¿no? ¿Dónde está el motivo, el origen de por qué se abandonaban los niños o por qué algunas mujeres que tenían que ser españolas, criollas, eran las que acudían a esa sala de partos reservados? Y como pongo aquí esta cita, ¿no? Mía, ¿no? Encarnan la alianza, que es lo que creo, de sistemas religiosos, legales y médicos que ocultaban el resultado de esas prácticas sexuales clandestinas que, como Gonzalo Aispuro dice a lo largo de su trabajo, eran la norma en el México colonial, ¿no? Y finalmente, otro aspecto que discuto en este artículo es el de la promesa de matrimonio, que ustedes obviamente pueden buscar más, de Labrín, Peña, García Peña, Gonzalo Aispuro, ¿no? Y que consistía en decir, yo me voy a casar contigo, ¿no? Un hombre le decía eso a una joven y tenían relaciones y con eso, en teoría, estaban casados. Pero el problema ocurría cuando el
el hombre no respondía al embarazo o se presentaba otra pretendiente u otra novia en turno, ¿no? Entonces, lo que también presenté en este artículo fueron varios casos que realmente eran denuncias más que casos, ¿no? Porque lo que yo vi en el AGN de México fueron básicamente denuncias en lo que es actualmente el Valle de México, y creo que están sobre todo entre 1767, principios de los 70, y tengo varias formas, ¿no? Varios casos, y uno de estos es, por ejemplo, el que pongo aquí, ¿no? Que a veces no era por el reconocimiento, no era para pedir matrimonio o la manutención, sino a veces era la honra también, ¿no? Decir, tú has hablado mal de mí en el pueblo, ¿no? En sociedades en las que el rumor, ¿no? Es tan importante, se pedía la restitución de la honra. Y, por ejemplo, Isabel Antonia, india vecina de la Ciudad de México, va al juez y dice que Luis Antonio le dio palabra de casamiento, han tenido relaciones por 5 años, no habla de hijos o nada más, pero su denuncia se origina porque Luis Antonio le ha presentado al público, bueno, a su comunidad, a otra joven, a Rafaela, ¿no? Que va a ser la futura esposa, y con eso está haciendo burla de mí, ¿no? Entonces, eso es también parte de lo que presento. Otra forma donde encontré voces y que es un poco más complicada, ¿no? Estas voces femeninas, fue en el libro de partidas, ¿no? De la Casa de Niños Expósitos. No he encontrado muchos años, ¿de acuerdo? Entonces no he podido volver a regresar, pero un poco entre 1767 y 87 tal vez es lo que tengo aquí, y era tradicional, era una costumbre que los niños que eran abandonados tuvieran un recadito que normalmente se dictaba, ¿no? Entonces, en realidad uno puede suponer que las personas que estaban escribiendo ese recado sabían que la persona lo había dejado o había dejado a la niña afuera de la Casa de Niños Expósitos. Así que furtivo no era, ¿no? Muchas veces los niños tienen nombre de los padres, a veces no. Y, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Guadalupe de los Ángeles Germana, descrita como morisca, emplea la voz de la niña para textualmente apelar a la caridad, ¿no? Entonces, muchas veces también podemos ver aquí cómo hay diferencias entre el origen étnico de los niños y las razones por las cuales las mamás los dejaron. Desafortunadamente no hay muchísimas, pero es un poco mi interés buscar, aunque sea un poco de esa razón, ¿no? Y en esta voz la niña dice, mi madre tan infeliz como desgraciada que es que queda muy enferma y sin tener ninguna facultades o proporciones para criarme con sus pechos, y entre arriesgar 2 vidas, justo será no corra detrimento la suya por ser gran pecadora y algunas causas que ha de riesgo. Y eso es lo que las ha impedido a vivir juntas. Gracias y quedo a sus órdenes. Gracias, Yolo. Paola me dice que, bueno, ya nos pasamos del tiempo, claro, así que lo más importante es siempre la discusión, el feedback, las preguntas y respuestas del público. Yo solo quiero anotar muy brevemente algo del proceso editorial que no se ve, pero es importante anotarlo para que vean el valor de estos trabajos, ¿no? Yo recuerdo que Yamile y Ana María, no voy a decir números, Yamile y Ana María primero recibieron un número, por lo menos 3, 4 veces mayor de lo que salió publicado de propuestas. Luego seleccionaron propuestas de trabajos, recibieron muchos más ensayos de los que salieron publicados. Y ellas sabían, ¿no? Que tenían un espacio, ¿no? Un espacio de un número de ensayos, y yo recuerdo que me preguntaban, Rocío, ¿qué hacemos si tenemos de los 5? Y yo les decía, sí, o sea, veremos cómo los negociamos, porque si un ensayo está bueno, obviamente lo queremos publicar.
¿no? Pero con la experiencia que he ido ganando un poquito con los años, yo sé que se van cayendo, ¿no? Que se van cayendo y que al final, o sea, yo estoy feliz con 5 ensayos súper bien escritos y claro, la introducción, la reflexión de las editoras, ¿no? Y eso fue lo que pasó aquí, pero lo que quiero que quede registrado, ¿no? Es que es un proceso editorial largo donde, o sea, no es que solamente se hayan mandado estos 5 ensayos, a eso voy, ¿no? Que ha habido todo un proceso de selección y que se han ido quedando propuestas y trabajos en el camino. Y así es como se funciona, ¿no? Para poder lograr una publicación de alto nivel. Lo mismo sucedió con el monográfico que Yolo y Elena publicaron en el número siguiente. Así que con esto paso ahora a cualquier pregunta, comentario, reflexión que tengan los colegas para poder darles la voz, o como estamos en 2 pantallas, sería, quiero decir, en 2 ventanas, ¿no? No los veo a todos. Sería bueno que levanten la voz, o sea, levanten la mano o levantar la mano es lo mejor, porque inmediatamente los coloca en la primera ventanita, ¿no? De mi pantalla. Y si no les hago caso, simplemente abran el micrófono y empiecen a hablar, ¿no? Empiecen a conversar. Quisiera saber si tienen algún comentario para cualquiera, ¿no? Para cualquiera de las presentadoras. Voy a ver Margarita, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo tenía 2 comentarios para Paola, que me ha encantado su trabajo y toda esta investigación que me parece impresionante. Y también para Elena, que me ha llamado mucho la atención que, bueno, que haya investigado este tema de los fandangos en España. Bueno, a mí particularmente que me encanta el flamenco, es un palo flamenco, pero no sé si ahora mismo, no sé en el siglo XVIII, pero ahora mismo no es tampoco de los más irreverentes, porque están los tanguillos de Cádiz, por ejemplo, que tienen unas letras mucho más pícaras, mucho más eróticas, a veces incluso sexualmente explícitas, ¿no? O escatológicas. Y no sé, me ha llamado la atención que estudiara este tema, ¿no? Y cómo se recicla, llega a América y se transforma en otra cosa distinta. Y luego algunos, que los llaman cantes de ida y vuelta, retornan nuevamente a España, porque están las habaneras, que vienen de Cuba, ¿no? Y otro tipo de palos flamencos que hacen ese recorrido de ida y vuelta, ¿no? De hecho los llaman así, cantes de ida y vuelta. Entonces no sé si nos quieres contar algo de por qué te interesó ese tema y bueno, y a Paola pues ya le platicaré, si no, porque la verdad que me gustaría hablar con ella más en profundidad de toda esa investigación, ¿no? El tema de esa representación de los genitales femeninos, porque yo particularmente en mi texto de las monjas, eso aparece mucho y sobre todo se utiliza una expresión para denominar esa parte que lo llaman las partes verendas, y que era de uso común tanto en América como en España, y de hecho yo he encontrado diccionarios publicados incluso hasta el siglo XX en España que todavía siguen utilizando esa expresión, aunque ahora ya no está aceptada en la RAE, ahora ya no aparece, ¿no?, en el diccionario de la lengua, pero a mí me resulta un tema interesantísimo. Y ahí entran en juego también todos los delitos de solicitación y todos los procesos de fe inquisitoriales donde aparecen los delitos de solicitación, pues esta expresión aparece por todas partes. Entonces, no sé si ella se la haya podido encontrar en su investigación, si me gustaría saber si la ha encontrado, u otro tipo de expresiones léxicas que hagan referencias. Gracias. Entonces pasamos rápidamente. Elena, empezamos contigo y luego lo pasamos a Paola, ¿sí? Sí, claro que sí, Margarita, la verdad es que lo más fascinante es que tenemos como una especie de fundación de villancicos sabes, y tonadillas a principios del 18, ¿sí? Y después, como tú te das cuenta, se vuelve mucho más específicos, ¿no? Y entonces en España
pero ahí es cuando se empiezan a sistematizar, porque lo que hacen todos estos, los de los manuales de danzas que aparecen a Minguet, ¿verdad? Lo que tratan es dar forma a algo que es vivo y que es inaprensible, que es la vida, la cultura, el movimiento cinético, o sea, la kinesis del mundo cultural. A mí lo que me apasiona es ver cómo en España esto se vuelve tratado de música, ¿verdad? En Miguel, en Irod, y como en Nueva España se vuelve edicto inquisitorial, ¿verdad? Y entonces ahí justamente volviendo a Ana María, empezamos a ver estos archivos de la represión, cuando en el otro lado son los archivos de la expresión. Y ese contraste a mí me parece fascinante. Eso, por supuesto, no previene que la cultura al final explote, porque mientras estos sones del 18 que van a dar además los payadores argentinos, que van a dar el son cubano, que van a dar el son jarocho, que van a dar una plétora realmente de géneros latinoamericanos, y que además van a dar, como tú dices, el flamenco, es decir, lo que más se vuelve ahora quinta esencial de nuestras culturas es todo esto que nació bajo el signo de lo prohibido, o bajo el signo de la condena y también bajo el signo de lo femenino. Y eso es algo que tenemos que reclamar, porque es bajo el signo del femenino que la mayor parte de estas danzas emergen y hay muchas veces encarnando naciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mujer flamenca se vuelve la encarnación de la nación. Y el flamenco también, ¿no? Cuando todo ha sido siempre como escrito desde la condena. Y ese problema con el poder me parecía fascinante y también, como dices, la obscenidad. Yo, como saben, estoy fascinada con la obscenidad, pero una de las cosas más fascinantes de la obscenidad, no solamente es que se autopropaga, ¿no? Es decir, el choque crea una autopropagación que incita más al discurso, pero también cómo nos hace responder a ese choque. Entonces, mientras, como dice, estos tanguillos de Jerez, ¿no? Es como, hasta podríamos decir, el reggaetón, ¿verdad? No podemos detener el cuerpo de bailar el reggaetón, pero estamos completamente en choque con el mensaje, ¿verdad? Muchas veces misógino, muchas veces instrumentalista del cuerpo, pero hay una especie de fricción entre lo que nos dice nuestro cuerpo, ¿verdad? El goce, la respuesta a la música y a la experiencia estética, y en este caso para los moralistas, su paradigma, ¿verdad? Moral, su paradigma religioso, y ahora para nosotros nuestro paradigma político, ¿verdad? Y ético hasta cierto punto. Entonces, esos tipos de fricciones creo que son muy productivas de admirar. Gracias. Paola. Y yo hablando un poco ya del asunto genital, gracias Margarita por tu pregunta. Sí, yo creo que tendré que hacer una especie de índice de diccionario al final de mi libro de todas las expresiones que se usan, los términos y eufemismos para nombrar los genitales, ¿no? Uno de los capítulos de mi libro del libro en el que estoy trabajando, trata sobre la exploración de cuerpos y la exploración de territorios. Entonces, es común en textos como textos de Colón, Vespucci, Perovas de Camiña, Cabeza de Vaca, nombrar los genitales o la vulva o partes más internas, incluso como el útero, con términos como natura, lugar, pudenda, vergüenza es muy común, peine, vasos, que es un concepto más anatómico contemporáneo a estos exploradores, estrechura también por ejemplo, Vespucci habla de cómo las mujeres que aunque han parido tienen la estrechura o el útero muy estrecho. Entonces, que no parecen vírgenes y no madres. O Colón, que está viendo naturas cubiertas de hojitas de hierba entre la naturaleza fertilísima, ¿no? Entonces es esta sobreposición de hojas y naturaleza que encubren y al mismo tiempo develan los genitales y las vulvas de las niñas y mujeres americanas. También términos que sean más en el rango del obsceno, como señalaba Elena, como coño. Curiosamente, por ejemplo, Guamampoma
habla y tiene un dibujo muy explícito de las vergüenzas de una mujer indígena, pero resulta que ese dibujo no es como el más obsceno, aunque está violando toda la gramática de representación de la época del el encubrimiento de los genitales, porque él tiene un montón de otras instancias en donde directamente dice cosas como que los curas violan a las mujeres poniendo los dedos en el coño de las mujeres indígenas. Entonces, la gama léxica es amplísima y en eso estoy trabajando. Gracias. Pues si necesitas colaboración, me apunto. Súper, gracias. Me interesa todo el texto que trabajas Sí. y todo, buenísimo. Sería interesante también, no sé si has encontrado algo sobre transformaciones, o sea, metamorfosis de género, porque hay documentos sobre ello. Por ejemplo, en el Archivo General de Morelia, que trabaja, los proyectos de investigación que trabaja Cecilia López Ridaura, hay casos de este tipo y es que seguro que hay muchos más, ¿no? Me imagino que tiene que haber bastantes más, ¿no? de transformaciones de estas metamórficas de transgénero, ¿no? Sobre todo tras el parto, ¿no? Después de esa especie de, claro, bueno, de proceso, de trabajo que sufre el cuerpo, en el que se ve a veces que dicen las matronas que las partes verendas quedan envueltas, de manera que se han transformado de mujer en hombre, ¿no? O sea, que dudan de que Genial, me sea mujer. interesa Pues, muchísimo. eso es interesantísimo y está ahí en algunos documentos que trabaja Cecilia, lo puedes buscar y si no ya te pasaré también el dato, pero vamos, que seguro que tiene que haber más, segurísimo. Margarita, ¿cuál es el segundo apellido? Cecilia López. López Ridaura. López Ridaura, ella es profesora en la ENES de Morelia, Okay. de la UNAM de Morelia. Sí, recuerdo en otra conversación Silvia me la había Sí. mencionado, pero no cogí el segundo apellido, ya. Para Bueno, poder... ella tiene Creo que- unas investigaciones impresionantes. Yo la primera vez que fui a Morelia me enseñó también una sección muy pequeñita de un archivo histórico que hay allí de la Casa Municipal de Morelos. Pero tienen una pequeña sección de Inquisición y ella hizo un trabajo allí que se llamaba La Caja del Fetiche, porque se han conservado todavía algunos fetiches en algunos de los procesos de fe, que a mí me parece algo impresionante, ¿no? que se hayan podido conservar esos muñecos que se utilizaban para hacer los maleficios, ¿no? brujeriles, que se hayan conservado desde el siglo XVIII, ¿no? O sea, es impresionante. Aquí en España no sé si habrá alguno, en el Archivo Histórico Nacional, yo no he encontrado, pero me parece impresionante, ¿no? Que los hayan podido conservar y porque los cuidan muy bien también, ¿no? Están, por el archivo de allí están muy bien cuidados y ella ha hecho pues todo un catálogo de clasificación, ¿no? de estos expedientes y está haciendo un catálogo mucho mayor, bueno, está haciendo un trabajo impresionante, la verdad. Así que... Sí, merece la pena yo conocí a Cecilia el octubre pasado, ahí les paso su correo. Ella creo que ahorita está, no sé si ya regresó a México, pero estaba estaba en Sevilla haciendo investigación pues en el mira, otoño. No sé si no siguió sabía, ahora. no la he visto, hace ya tiempo que no, la vi, creo que por última vez en 2018, que estuve ahí en Morelia pero vamos, sí, mantenemos el contacto más o menos, pero en fin, yo es que la admiro muchísimo porque el trabajo que está haciendo es impresionante, la verdad. Sí, bueno, desde hace tiempo y este volumen aborda eso, ¿no? En sentidos más amplios, me interesa mucho la relación que tenemos con nuestro cuerpo, ¿no? La relación del ser humano independientemente de identidad genérica o orientación sexual, etcétera, y es una relación problemática, ¿no? Tenemos una relación tabú con el cuerpo, ¿no? El ser humano y luego cuando se habla o se aborda esta relación problemática con el cuerpo, entonces las transgresiones o hablar de transgresiones, eso que está prohibido, tabú, que me resulta incómodo hablar, ¿no? Siempre
la censura y la sanción se va al lado femenino, ¿no? O sea, se culpa, ¿no? Sale todo este discurso judeocristiano de la culpa y del pecado que se focaliza en lo que tenga de femenino, ¿no? Esa transgresión. Entonces, de allí me voy, algo que me interesa muchísimo, y les lanzo esta idea a las que estén considerando ir a nuestro Congreso de Querétaro, que yo quiero seguir explorando colonialidad de género, el concepto maravilloso de María Lugones, de colonialidad de género, ¿no? En textos coloniales y más allá, que esa es una idea errada que tienen de nuestro campo, ¿no? De pensar que cuando hablamos de colonial solamente estamos hablando así específico de textos que se trabajan en el siglo XVI, XVII, XVIII, sí, lo hacemos, ¿no? Pero no están congelados en este tiempo, sino que en realidad nos ayudan a entender el presente y el futuro, ¿no? El concepto y toda la reflexión que hace María Lugones es primordial, así que por favor contacten o estemos en contacto, ¿no? Para ver qué podemos hacer en ese congreso. Y digo eso egoístamente porque yo voy a ir, ¿no? Entonces, por eso me interesa. Y el otro, Paola, de Alejandra Aguilar, ¿no? En Cartagena, ¿no? De subjetividades africanas, que también me interesa, aunque no he trabajado específicamente en esa identidad, pero sí me llama mucho la atención. Bueno, con eso aquí no quiero monopolizar, no sé si alguien más, algún colega tiene algo que añadir, comentar, discutir ahora, antes de cerrar la sesión. No sé si tienen alguna otra pregunta. Porque si no la tienen, la voy a poner en el spot a Silvia Ruiz Tres Gallo con el Congreso de Querétaro, por favor, si nos puedes dar, o sea, estamos en comunicación, ya salió la convocatoria, ya está pública en la web de la página de la asociación, etcétera, pero Silvia, si nos puedes decir otra vez más y alguna novedad, ¿no? Como la speaker, la novelista, ¿no? Que aceptó ser una de las guest speakers, ¿no? Okay. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me da mucho gusto haber compartido esta mesa con todos ustedes y desde aquí, pues precisamente a partir de la publicación de este número en la revista y de otras ocasiones en las que he tenido el gusto de dialogar con Rocío Quispeañoli y también con Eva París, decidimos proponer la sede de Querétaro para el próximo congreso. Va a ser del 5 al 7 de octubre y va a ser aquí en Querétaro, en el centro histórico y en el campus colonial, digamos, de la universidad. Así que, aunque vamos a estar en un edificio un poquito más moderno, pero está dentro, digamos, del que fue el primer campus de la universidad, ¿no? Que era un seminario jesuita. Como surgen muchas de las universidades aquí en América. Esta es la Universidad Autónoma de Querétaro, es una universidad pública, vamos a organizar todo en el centro histórico para que no tengan como que desplazarse demasiado. Y es una ciudad de estilo colonial, es Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, todo el centro histórico. Entonces, bueno, sería un gusto recibirles. Tenemos ya como confirmadas, confirmamos una artista feminista y también una escritora. La escritora sería Sara Uribe, que nos va a acompañar, si no me equivoco ahora, el día 6 de octubre en una ponencia magistral. Y también la activista feminista y artista Lorena Wolfer, también nos va a acompañar. Y bueno, nos quedan todavía algunas cositas más, pero estas son algunas, digamos, de los eventos que van a tener lugar aquí. Por supuesto, tenemos que abrir una mesa sobre el tema de colonialidad de género que nos está comentando Rocío Quispeañoli, y decirles que pues, es la primera vez que en la universidad están como colaborando varias facultades para organizar el evento, no solo rectoría, sino la facultad a la que yo pertenezco a dos facultades en realidad, que son lenguas y letras y artes, y también filosofía, que es donde están los programas de historia. Entonces, creo que
que esta puede ser una oportunidad maravillosa. La convocatoria está ya abierta y el 15 de mayo es la fecha límite para enviar propuestas. Entonces, por favor, las invitamos. Nuestra página web acaba de ponerse operativa. Mientras estábamos en conversación, he enviado el vínculo y es www.interseccionesaex.com. Bueno, ahora les pongo la información en el chat para que puedan acceder a la página, y también tenemos nuestro correo electrónico para recibir propuestas y paneles. Entonces, les animo muchísimo a que participen y a que vengan a Querétaro, que es una ciudad bellísima. Perdón, estaba muteada, me muteo a mí misma, me silencio a mí misma, qué maravilla. Lo que he puesto en el chat es el enlace de la página web de la Asociación de Estudios de Género. Ahí lo que está es el anuncio de la el primer anuncio, quiero decir, de la convocatoria. Esa no es la página web del Congreso, es simplemente el anuncio con detalles y con el email para mandar propuestas. ¿Ya? Así que, Silvia, cuando tengas, si lo tienes, ¿no? El enlace de la página web del Congreso, lo puedes compartir en el chat, fantástico, ¿no? Ya, bueno. Eso es todo. Ya estamos casi las 6, son 5:44 en mi computadora, así que, o aquí en Michigan. Así que, Margarita, tú estás en España, ¿no? Así que es súper tarde para ti. Aquí son no, las 11 de la menos noche, cuarto ¿no? de la noche. Ya, Pero ok. bueno, es maravilloso también poder estar así, Sí. cada una en un Veo lugar del que mundo. dicen que en el enlace de AGS no funciona. Yo no sé por qué, porque a mí sí me funciona. Lo que me he dado cuenta es, curiosamente, que cuando trato de abrirlo en el internet de mi universidad, en mi universidad no funciona. Yo ahorita estoy en la casa y me funciona perfectamente. Así que Pero tenemos el anuncio Sí. que nos ha mandado Silvia, entonces tenemos ya, todo. También, sí. sí, gracias. Sí, Sí, sí. he mandado hicimos un pequeño cartel para anunciar la convocatoria, porque es más fácil compartirlo digitalmente, y también se lo he puesto ahí. Es que me lo acaban de mandar mientras estamos en la conversación. Y también esta es la página del Congreso, que es www.interseccionesaex.com. Y Rocío, el vínculo sí funciona. Lo que pasa es que las Sí. universidades tienen un sistema de control para que no puedas Exacto. acceder a determinadas páginas. Entonces Es sí que eso. funciona, pero Sí, fuera de la porque universidad. Cuando yo entro desde mi casa funciona perfectamente. Mi universidad tiene el nivel de safety, de seguridad tan alto, tan alto, tan alto, que yo no sé por qué no lo abre, ¿no? Porque la página de la asociación tiene los certificados actualizados, así que no entiendo. Bueno, En la UAC es exactamente igual, ¿eh? O sea, aquí en México pasó exactamente lo mismo, no se abría. Y sí, es porque estás en la universidad. Tienen, como tú dices, ¿no? Sistemas de seguridad. Sí. es la manera en que el universo nos dice que son casi las 6 de la tarde y hay que irnos a casa. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por asistir. Felicitaciones por todos los logros, Elena, no sabía lo de tu promoción a full, súper felicitaciones por eso. Yo recuerdo cuando a mí me mandaron mi cartita a mí, yo dije, le dije a Steve, mi marido, yo puedo hacer lo que quiera, sí, porque es un alivio, ¿no? Cuando finalmente llegas a full. Felicitaciones a Paola por sus 2 premios a mejores artículos de la sección LASA y de Secolas también. Y bueno, a todos y a todas, y los sigo fastidiando con Querétaro porque realmente los quiero ver en persona. Yo del encierro COVID estoy hasta aquí, ¿no? Realmente los quiero ver en persona. Así que bueno, Paola, te paso la palabra a ti porque tú fuiste la organizadora de este evento ya para cerrarlo.
Bueno, no, muchísimas gracias por quedarse hasta el final o los que pudieron estar un ratico, toda la participación. Vamos a seguir organizando nuevos encuentros. Esto va a quedar subido en la página de YouTube de la revista y tendremos más adelante otros conversatorios, entrevistas, conversaciones con los ganadores del Premio Victoria Urbano 2022 y muchas cosas más. Entonces estén conectados con las redes Facebook, Twitter de nuestra asociación, pero sí, lo más importante es que alisten sus maletas para vernos en Querétaro. Abrazos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós, mil gracias. Adiós.